todas maneras les doy la bienvenida a todos y a todos de parte de mi familia, de parte de mi padre, de parte de una amada institución IUE y de parte mía. Que nos vaya muy bien en este viaje de esta noche. Y vuelvo y comento, cada que hay lluvia, cada gota de agua se puede comportar como un espectroscopio. Y casi que no me conecto. Tengo datos de dos partes diferentes. Precisamente tengo un sistema mirror, un sistema espejo, para evitar que me aísle. Pero ya logré conectarme. Cuando estoy en Beremislandia y llueve, las comunicaciones son casi imposibles. Yo que estoy pues, separado de la carretera, que sería 2.200 metros, pero se pone muy difícil, y realmente es difícil. Bueno, empiezo a mirar la interferencia de los árboles, de cualquier reja metálica, etc. Entonces se pone muy difícil. Pero eso es normal. Para eso recuerden que existen un mecanismo llamado jaula de Faraday que le permitiría a uno aislarse de todas las interferencias. Pero obviamente que no es fácil. Es que han estado conmigo en cursos anteriores, sobre todo en cursos de teoría electromagnética o circuitos o física de las cargas eléctricas. Recuerden que hay una solución que se llama la jaula de Faraday. La jaula de Faraday, como su nombre lo dice, es una jaula real, metálica o simplemente un enmallado, el cual conectamos a tierra. Y que si afuera hay rayos, usted conecta transformadores de alta potencia, usted puede ponerse a hacer el crucigrama, el sudoku, sin ningún problema. Pero ¿qué problemas hay en el mundo real? De que yo puedo lograrlo en ciertos ambientes, como por ejemplo la sala de control del metro, que está aquí en San Antonio. Hablar, por ejemplo, de la sala de control de las torres para la aviación o las salas de control de las centrales hidroeléctricas. Eso es viable. Pero, por ejemplo, hay la tempestad grande y todos sabemos, el metro de Medellín, electrónicamente hay que apagarlo y eléctricamente hay que apagarlo en las conexiones a los cables, porque están expuestas, la misma catenaria está expuesta a que haya un rayo, a que haya una, ni siquiera tiene que ser rayo, puede ser simplemente una sobrecarga en el sistema y lo quema y se detiene, eso es inevitable. Por eso hacer conexiones a tierra pues todo el tiempo es muy difícil, o sea, hacer todos los vagones del metro conectados a tierra, pues eso obviamente que no es viable. Hacer todo el recorrido de, hasta Caldas, entre Caldas, Niquía, para hacer una jaula para ahí que nos proteja. Sería maravilloso. Protegería la vida, protege el cableado, protege la estructura, pero primero la estética y segundo, pues los costos. Entonces, solamente para que tengan presente que las jaulas por ahí son necesarias y son fundamentales para la tecnología. Y la electrónica, pues la aprovechamos. En este momento tenemos, por ejemplo, aparatos que están controlando la parte sísmica en el Nevado del Ruiz, por ejemplo. Y hay que conectarlo en forma de cable Faraday para evitar interferencias, rayos, etcétera. Solo pues que no faltan los que alcancen a subirse a una de esas alturas y cerrar los equipos. O sea, es un factor que tenemos desestabilizador, pero solamente desde el punto de vista electrónico ya saben de que hay soluciones, pero son complejas por el entorno social que nosotros manejamos. Bien, me alegra mucho que estemos 17 personas conectadas. Eso indica que vamos a ganar el año. Voy a compartirles esta conexión. Es muy importante que bajen siempre el documento, lo tengan a la mano. Les he comentado siempre desde el punto de vista práctico que la palabra resistencia no es solamente ese pedacito de colorcito pues, que vemos para trabajar. También la plancha en su casa es una resistencia. Si en su casa hay estufa eléctrica, eso es una resistencia. Si hay un secador, es una resistencia. Si tiene un calentador, es una resistencia. O sea, el efecto Joule, precisamente ese efecto de calor, debido al roce que experimentan la estructura cristalina cuando va pasando por ella los electrones.
Entonces, algunos materiales como por ejemplo las micas y muy especialmente la moscovita permite que haya un flujo de calor en la parte externa y es lo que utilizamos para planchar normalmente. Entonces, las resistencias, vuelvo y comento, hago un recorderis de alimentador. Eh, Básicamente tenemos conceptos tan importantes como corriente, como voltaje y como potencia. La palabra corriente es simplemente un chorro de partículas cargadas, eso es corriente. Los amperios que pasan por un alambre, los amperios que pasan por la resistencia de tu casa a través de la plancha o de la estufa, que la vuelve, por ejemplo, incandescente. Ese es el efecto de la corriente. La corriente, en caso pues de peligro, o sea, lo que lo mata a uno no es el voltaje, lo que nos mata es la corriente. Vuelvo y repito, con 5 miliamperios sentimos corriente, unas cosquillitas suaves. Con 10 miliamperios las cosquillas son más sonrientes. Con 20-25 miliamperios sentimos que la mano se contrae. Y a partir de 30 miliamperios perdemos la capacidad de contraer. O sea, tengo la mano, así me queda, ahí se me quedó. Y además pierdo la capacidad de expresarme. Con 40 miliamperios pues empiezo a estar en peligro. Con, llegando a los 100 miliamperios el corazón ya comienza a afectarse. Ya no es solamente la mano y es la lengua, ya está bien el corazón. Y si dura unos 3 minutos puede producirse fibrilosis ventricular, que es la que causa Comando. la parálisis. ¿Vamos bien o no? Muy bien, aprovechando el comando, los saludamos también y seguimos avanzando. Ay, buenas noches, ¿cómo están? Qué pena, ya lo pago. Conectarse a 100.000 voltios y sobrevivir, pero conectarse a 100 miliamperios pues es la muerte. Por eso, vuelvo y comento, para los que no tienen mucha experiencia, una plancha eléctrica estilo desfibrilador, que ya comienzan a verse en muchos centros comerciales, permiten que una persona que está aparentemente ya quieta pueda volver otra vez a recuperarse. Entonces la electricidad mata, pero también la electricidad te puede volver a la vida. Y ahora que estaba lloviendo, volví recuerdo el experimento de Frankenstein, un experimento que fue real. Un señor del siglo XVI, cuyo nombre me escapa, posiblemente alguno de sus condes, está muy encarretado estudiando todas estas teorías que ya venían desde la medicina, el caso de los experimentos de Galvani, etc. Recuerde que Galvani, un médico que trabajó mucho la parte eléctrica, y él reconocía que los seres humanos somos electrónicamente vivos. O sea, hay una electricidad, una electrónica vital en cada uno. Otros a cambio, como el señor Alejandro Volta, que es el que inventa la pila, él decía que eso no era cierto. Existía una electricidad que correspondía a la parte mineral. Los dos no se podían ver. De hecho, existieron los que seguían a Volta y existieron los que seguían a Galvani. Hoy en día sabemos que es una sola. De hecho, vamos a que nos pongan electrodos. Los electrodos que utilizan la medicina, los electros, son precisamente empezar a detectar tanto las aceleraciones como los impulsos eléctricos generados a través de los músculos o de las neuronas. O sea, nosotros somos seres electrónicos, somos maravillosos. No es gratuito que yo pueda mover la cabeza, no es gratuito que yo pueda verlos, abrir los ojos y a través de un impulso luminoso devolver eso. O sea, la electrónica en la parte médica ya ha hecho maravillas. En este momento, por ejemplo, recuerdan el famoso mal de Parkinson. Es un problema, entre comillas, es como si hicieras un tic todo el tiempo temblando, no de la emoción, sino de la vibración de eso. Los que tienen algunos padecimientos ¿cómo se llama esa enfermedad? De estilo Zambito. Hoy en día la medicina logra hacer una pequeña incisión en el cerebro y colocar un electrodo que ayuda a controlar ese impulso. Entonces ya, por ejemplo, en el caso de Cassius Clay, que fue famoso, donde el hombre temblaba todo el tiempo. Si todavía está vivo, ya puede hacerlo, pero ya muy suave. Vemos que algunos papas se han beneficiado con la electrónica, que ya se ha logrado meter en todo esto. Y precisamente el sueño
de estos próximos años es lo que está intentando, precisamente que se está haciendo la unión entre una neurona por medio de una fibra óptica y pegarla a un chip. Este tipo de cosas que eran una locura, pues ya son completamente viables. Simplemente que todavía, pues digamos, no son sociales por las dificultades que tienen, por ejemplo, pegar un ojo a el nervio y que siga funcionando. Aún no tenemos una pegaloca mágica que nos permita hacer eso, pero ya la experiencia existe, ya podemos transmitir impulsos nerviosos entre fibras ópticas y neuronas. Ya existen muchos trabajos, precisamente ahorita con la nanotecnología y los nanotubos, la medicina se ha hecho un gran avance. Yo aprovecho también a recordar el temor de muchas poblaciones a los trabajos de Bill Gates. Precisamente como Bill Gates tiene acciones en la vacuna que está empezando a vender para mucha gente, es reconocer públicamente que lo que buscan estos grandes, Rockefeller, Gates, etcétera, es precisamente implantar en muchos seres humanos un chip, que la hay mucha gente paniqueada porque desde el punto de vista de ciencia ficción no sería una locura. Desde el punto de vista real, eso es viable. Estamos en la época de los nanotubos, nanotecnología, porque no se asusten, eso es completamente normal. Con la fibra óptica, los que le interese, puede encontrarse de tamaños incluso más pequeños que lo que puede ser una neurona. Estamos en el reino, eso por cultura general, estamos en el orden de los 600 nanómetros. O sea, estamos hablando de 10 a los 9 metros. Ahí es donde está el hombre en ese momento. Estamos a un portento, muchas veces digo, como con preocupación intelectual, como si fuéramos dioses. Y hemos avanzado pues, a límites insospechados. Independientemente si está muy adelantado o muy atrasado, existen básicamente 5 tipos de conexiones, tanto para los motores, para las bobinas, para los condensadores, para las resistencias, lo que sea. Y vuelvo y lo recuerdo. Pero recordemos que la corriente es básicamente un chorro de electrones o un chorro de partículas cargadas. El voltaje es esa bomba, es esa fuerza que se encarga de que el chorro se mantenga. Y ya la potencia tiene que ver con la energía que se está consumiendo en el tiempo. Todos conocemos la palabra, por ejemplo, tengo una bombilla de 20 vatios. Indica que hay un consumo de energía de 20 julios por segundo. De una forma, pues, si convirtiéramos la comida en energía, de que la comida inicialmente se convierte en energía a través de las calorías, que es el famoso ATP. Entonces, condición importante de cualquier conexión en serie, hago el dibujito ahí, es mirar que solamente hay un paso para la corriente, o sea, la corriente que venga antes de R1, pasará por R1, inevitablemente pasará por R2, para etc. O sea, que cuando los sistemas están conectados en serie, la corriente es la misma en todos ellos. ¿Qué va a cambiar? El voltaje. Entonces, dependiendo el voltaje que hay en R1, pues la resistencia será R2 o R3. A mayor resistencia, habrá mayor voltaje. Por eso muchas resistencias se utilizan para tumbar voltaje o como sistemas de protección. Yo necesito proteger una máquina. Hombre, obvio, tengo que ponerle una buena protección. La protección puede ser a través de un sistema de breques o un sistema de resistencias. Que si coge determinado valor, el sistema inmediatamente actúe o no permita que pase de cierto valor. Hay mucho tipo de eso. Luego estuvimos hablando de lo que son las resistencias en paralelo. Ahí lo tenemos. Cuando los sistemas están conectados en paralelo, observen que la corriente que llegue a esa rama de 3 se parte. O sea, cuando hay conexiones en paralelo, la corriente se pasa, en este caso, se reparte en 3 pedazos. Esas partes no son iguales. ¿De qué van a depender? Van a depender de qué resistencia tenga cada uno. Es obvio que la que tenga menor resistencia, por ahí se va a ir. Hágate cuenta que eso es una quebrada. Una quebrada, si R1 es mucha roca, R2 es mucha roca y R3 es tierra, se va a ir por la tierra. Porque en la naturaleza siempre se busca el consumo mínimo de energía. Entonces, a menor resistencia, mayor corriente. Por eso un alambre que no tiene resistencia genera un corto. Y un corto significa el paso de mucha corriente. Como el sistema no está preparado, bota los breques. Por una casa normalmente lo protegemos a 15 o 20 amperios por cuarto.
de si en su cuarto un alambre anula esta resistencia de acá. ¿Qué va a ocurrir? Se llama un corto técnicamente. Entonces, por decir algo, 110 voltios dividido por 0 en calculadora da infinito. No es que vayan a infinito amperios, no, sino que simplemente pasa una corriente tan grande que quema, genera un incendio. Es decir, el sistema no tiene breques, y aunque tenga breque puede haber incendio, pero el breque es un protector muy bueno. Yo particularmente, pues, cuando se trabaja con máquinas, recomiendo varios tipos de protecciones, incluso las papeletas, el mismo breque, porque uno nunca sabe si un sistema mecánico se pueda pegar, por ejemplo, por mucho polvo, etcétera. Los sistemas en paralelo se caracterizan porque el voltaje es el mismo. O sea que si R1 tiene, por ejemplo, 80 voltios, R2 tendrá 80 voltios y R3 tendrá los mismos 80 voltios. Cuando están en serie, la que es la misma es la corriente. Y cuando conectamos en sistemas mixtos, es conectar pedazos de serie con pedazos en paralelo. Y, por ejemplo, las casas de ustedes, se ve que hay una cometida en las cuales hay una parte en serie y una parte en paralelo. Y también es importante el reino de las conexiones delta, que es la parte externa, ahí ven una delta, y la parte interna que se llama conexión en Y o conexión en estrella. Que sepan las fórmulas no es importante, es útil, que las sepan manejar si es útil. Vamos a hacer varios ejercicios para ilustrar esta parte. Y llegamos acá a una parte que ya veníamos hablando hace un ratico y la socializamos acá. ¿Algún compañero que nos quiera leer donde dice un alambre? Pues dice ejemplo 2, dice un alambre. Alguien que quiera leer, simplemente lea, nos colabora para que hayan varias voces en medio de la noche. ¿Quién nos quiere colaborar? Okay. Sí, Le leo. claro. Un alambre en el mundo de la electrónica es un conductor en el cual la resistencia es prácticamente nula. En el mundo práctico, los alambres llegan a tener, cuando son muy largos, algunos ohmios de resistencia y por ello se pueden calentar o generar pérdidas de potencia cuando se transmite a grandes distancias, como es el caso de la generación en las represas, como es el caso de de la generación en las represas o en las térmicas. Muy bien. Si se, Sí, háganle tranquilo. si se conecta un alambre a una resistencia, el efecto electrónico es anularla. Si ello ocurre en el circuito, la resistencia presente sería nula y se generaría una corriente muy grande que podría incendiar el sistema. Es un cortocircuito. Muy bien, entonces miren bien esa figura. Por accidente usted tiene una plancha y la plancha tiene alambritos sueltos y esos alambritos se juntan allá en el toma, pero dice que eso genera una chispa que por suerte esa chispa genera una corriente grandecita que revienta el alambre. Si el alambre fuera muy fino, ¿qué ocurriría? Que esa resistencia se anula y se genera la corriente grande acá que podría prender esto. O sea, un corto puede prender una empresa. Por eso todos los sistemas deben tener protección. Y usted ya sabe que sin protección, nada. Esto es símbolo que es equivalente. O sea, tener una resistencia en paralelo con un alambre es lo mismo que tener el alambre. La resistencia solamente va a servir de decoración. ¿Entendido? O sea, usted tiene el motor que usted quiere, le pone un alambre de los terminales, el motor no funciona. Toda la corriente se va por ese corto. Por eso los cortos son tan delicados. Entonces, como aquí existe la ley de Ohm, en la cual uno aprovecha y divide voltaje por resistencia, y eso es lo que nos va a dar cero. Listo. Ahora vuelvo a dar algún recuerdo así de rapidez en esa figura que tenemos ahí, que vamos a aprender a construirlas muy pronto. Vamos a tener siempre en un sistema real, vamos a tener fuentes, que pueden ser pilas, que pueden ser algunas fuentes transistorizadas, que nos hablen de corrientes. O sea, yo puedo tener la flechita que está a la izquierda, es una flechita que tiene, por ejemplo, 3 amperios. Esa se llama una fuente independiente de corriente. Pero al lado derecho tengo una donde dice B1,
es una batería que tiene 32 voltios y está conectada en polarización inversa. O sea, no necesariamente tiene que ser más arriba y menos abajo, no. También se puede conectar menos arriba y más abajo. O sea, hay muchas formas de conectar. Vuelvo y recuerdo que cualquier camino cerrado, como el que estoy marcando acá, 2 o 3, o todo el externo, o dos rectángulos de esos, se denominan mallas. Y los puntos, como estoy marcando acá, donde se juntan varios alambres, en este caso se juntan R1, R3 y R2, ese es un nodo. En ese otro nodo se juntan R3, R4, R5, son nodos. Entonces todo circuito real está formado por fuentes de voltaje o de corriente, está formado por nodos y está formado por mallas. O sea, eso es algo que es completamente natural. Ahí tenemos el puente de Wheatstone. Muy bien. Entonces ya tenemos entonces esta primera concepción. Ahorita vamos a comenzar a estudiar lo que se llama el secreto de los circuitos eléctricos y el circuito electrónicos, que son unas leyes demasiado elementales, demasiado sencillas, que están fundamentadas en dos principios: en la ley de conservación de las cargas y en la ley de conservación de la energía. Esas leyes, como si hubiera empezado algún quiz de cultura general, tienen dos nombres. La una se llama la ley de Kirchhoff y la otra se llama la ley de Ohm. Son demasiado elementales. Te cuento que hubo una discusión tan grande del siglo XVIII que incluso el descubridor de la ley de Ohm no fue Ohm, fue un señor que trabajó en la parte de gravitación. Y él observó que si publicaba eso, quedaba muy mal ante la sociedad. Pero dijo: publicamos esto. Yo fue y lo publicó y la gente lo atacó. Es decir, ¿cómo es posible? La ley de Ohm es muy sencilla. La ley de Ohm es corriente igual a voltaje sobre resistencia. Y ya. Entonces la gente escribía en la época: es imposible que Dios vaya a trabajar ecuaciones tan sencillas y tan simples. Entonces fue una discusión divina en vez de ser una discusión de carácter tecnológico. Obviamente que la electrónica pues, todavía no había empezado sus pasos. Existían resistencias, bobinas, cositas, pero faltaba todavía la aparición de los tubos al vacío en el año 1908 por el señor Fleming y el descubrimiento del efecto termodiónico de el cabezón y el más importante de la historia, Thomas Alva Edison. La discusión fue tremenda. Entonces, vamos a empezar a mirar estas leyes. A nuestro lector le permite que nos lea el pedacito. Los circuitos eléctricos, nuestro lector, Ah, o sí, lectora, que nos quiera leer, los circuitos eléctricos, profe, pero sí me está escuchando. perfectamente. Los circuitos electrónicos están gobernados por dos leyes demasiado sencillas e Pero puede leer más duro, importantes. ¿no? Más duros, sí. Los circuitos electrónicos están gobernados por dos leyes demasiado sencillas e importantes: las leyes de Kirchhoff, que son dos, y la ley de Ohm. Los mundos maravillosos y fundamentales de la electricidad o de la electrónica se soportan en principios que tuvieron serias discusiones hasta de tipo filosófico, y hubo serias disputas entre seguidores y oponentes porque no era fácil reconocer que principios tan elementales fuesen los responsables del funcionamiento de esos mundos que dan calidad de vida a los seres humanos. Muy bien. Ese gran principio. Entonces la discusión era pues tremenda. Bien. En ese diagrama observan algo. Observen, antes de seguir, que la resistencia 1 tiene conectado un voltímetro. Los voltímetros tienen dos paticas. Usted simplemente una patica la conecta a un lado de la resistencia y la otra patica al otro lado. O sea, lo puede quitar o poner en cualquier momento. Entonces medir voltaje. Yo quiero medir el voltaje en mi casa. Simplemente pongo las dos puntas y las meto en un toma. Una patica y la otra patica. Entonces siempre que se va a medir voltajes, simplemente se hace eso.
Así de sencillo. Si se va a medir corriente, ojo, pueden mirar acá. Miren, por ejemplo, donde dice miliamperios, el lado derecho. Miren que hay una fuente de voltaje 2 de 18 voltios. Miren que hay una fuente que mide miliamperios. Entonces, cuando yo voy a conectar, va a medir corriente en un circuito sencillo, me toca abrir el circuito, o sea, me toca desbaratarlo para meter el multímetro. Dejo una pata donde estaba ella y la otra pata, por ejemplo, en la fuente. Entonces, por eso en el mundo práctico es más fácil medir voltajes que medir corrientes. Entonces, cuando usted tiene en su casa, por decir algo, su casa va a conectar, la mamá compró ahorita una fileteadora. Entonces, lo primero que hace es decirle, mami, dime cuántos vatios tiene esta máquina. Entonces, la máquina le dice, aquí dice en esta plaquita que tiene 550 vatios y trabaja 220 voltios. Entonces, usted haciendo la división de esos dos datos, que sería 550 dividido 120 voltios, digamos que se más o menos 4, daría 4 amperios. Le daría que necesita 4 amperios. Pero si fuera esa sola máquina, usted puede buscarse un breaking, por ejemplo, de 10 amperios. Que en caso de que haya una sobrecorriente, el sistema bote y apague la máquina. Entonces, mire que uno va entendiendo. Ese es el mundo que tenemos que ir entendiendo. Todo tiene que tener fusibles, todo tiene que tener protectores. Imagínense que yo tengo un sistema electrónico de uso y me estoy metido simplemente goloseando. Y hay un corto. El corto me mataría, pero por eso tenemos que tener protección. Protecciones son muchas, los tenemos que tener cómo cortar ese tipo de cosas en momentos de emergencia. Haciendo una operación de corazón abierto y que yo no tenga protección, no me puedo matar al paciente. Entonces, por eso todos los sistemas se conectan a tierra. Hay unos sistemas que llaman polos a tierra, bipolar, monopolar, etc. Entonces, detalle. Los amperímetros, mírenlo ahí. Vamos a marcar los amperímetros, miren. Ese que tengo acá que marca 13.3 miliamperios. Este que tengo a este lado me marca 80 miliamperios. Al lado derecho, 93 miliamperios. Entonces, MA. Y miren que los demás son voltímetros, están conectados punta con punta en las patas de la resistencia. Este dice, por ejemplo, 16 voltios. Este, por decir algo, 30 voltios. Este otro, 4 voltios. Allá, 18 voltios en la otra fuente y la otra fuente, 12 voltios. Entonces, vamos a empezar a mirar. ¿Qué dice la ley de los nodos? Entonces, miremos. La ley de los nodos, que también se llama la ley de las corrientes, establece que en todo nodo la suma algebraica de las corrientes que entran es exactamente equivalente a las corrientes que salen. Mi papá le decía mucho a mi mamá y le decía siempre, todo lo que entra sale. O sea que si entran 4 amperios, salen 4 amperios. En este caso especial, hay un convenio universal en ingeniería electrónica que decimos que las corrientes que entran son negativas y las corrientes que salen de un nodo son positivas. Entonces pueden ir mirando acá. Miren, por ejemplo, acá. Miren ¿qué tenemos acá en este? Miren acá. Miren. Aquí vienen 80 miliamperios. Mírenlo acá. Miremos el nodo de abajo. Entonces en el nodo de abajo, observen. Están entrando 80 miliamperios. Entonces por eso digo menos 80. De arriba que viene, están bajando 13.3 miliamperios. Entonces ya llevo eso. Y el lado derecho están saliendo 93.3. Entonces mire qué interesante. Lo que entra, mire que están entrando esta y esta. Y está saliendo 93 miliamperios. Entonces hagamos la suma. Menos 80, menos 13.3, más 93.3 equivale a 0. Lo que entra es igual a lo que sale. Y es obvio. Si están entrando, por decir algo, fíjate que ¿qué es corriente? Es chorro de electrones. O sea, si están entrando por alguna parte 800 y 300 electrones, por dar una cifra, tiene que estar saliendo 80 más 300, perdón, 800 más 300 electrones. Lo que entra necesariamente sale. Esa ley tan elemental establece eso y llama ley de los nodos. La segunda ley se llama ley de las mallas. ¿Qué es la ley de las mallas? Que la sumatoria de voltajes, o sea,
es todos estos voltajes de acá, el voltaje en la resistencia 1, más el voltaje en la resistencia 3, más el voltaje de la fuente, debe equivaler a 0. Entonces observen algo muy representativo. Este tipo de cosas son muy especiales en estos mundos. Entonces mira, acá está, mira esta fuente, dice, más menos, y aquí sigue, más menos, y luego sigue menos más. Cuando uno está sumando voltajes, entonces uno arranca de 12. Entonces miren bien, si el próximo voltaje es más o menos, lo va sumando, entonces digo, más menos. Mira acá el otro voltaje, más menos. Entonces más 12, más 4, 16. ¿Y qué sigue? Menos, menos. Entonces 16 menos 16 nos da 0. Entonces en la malla 1, los voltajes nos dieron 0. Vuelvo y lo repito. Se suman en orden, más, menos. Con más, menos voy sumando. Pero si aparece uno repetido, lo resto. Menos, menos, lo resto. Entonces 12 más menos 4, 16. Menos, menos, 16 igual a 0. Vamos para el lado 2. Desprevenidos. Miren Profe, bien. disculpe, Cuéntame. es que ahí usted está haciendo el recorrido del V1 y si baja, sigue un menos, o sea, si, dice más, menos, sigue Sí. menos, más. Por eso, Esas pues, dos se restarían. muy buena la observación, muy buena, observe. Lo que pasa es que este aparatico que tengo acá, no, estamos mirando los voltímetros, los que dicen voltios. Vean los que tienen voltios. Ah, ¿Sí? ok. Solo, no mire el otro. Los que tienen voltios son la fuente de 12 voltios, que es V1. Ahí la ve. Ujú. Un voltímetro que para NR3 que marca 4 voltios, ve que ahí dice voltios. Y un Sí, voltímetro en R1 que dice 16 voltios. Listo. Te repito otra vez. Haga cuenta que usted en su casa tiene un montón de pilas. Si usted va a conectar pilas en su casa, las conecta siempre. Usted tiene un radiecito de pilas. Usted lo va conectando. Más, menos, más, menos, más, menos. Si usted conectara más, menos, menos, más, ya tiene problemas. Tendría que, era que restar. Ya no está sumando y no restando. Entonces, si tengo 3 voltios de una pila más, menos, y le conecto en polaridad invertida, menos, más, otros 3 voltios, le daría más 3 menos 3 daría 0. Entonces, siempre que usted conecte pilas en el mundo práctico, las debe conectar más, menos, o menos, más, menos, más. Entonces, vuelvo acá, miro acá, más, menos, entonces sumo 12, más 4, 16. Si sigo caminando, me encuentro menos, menos, entonces resto, menos 16 y me dio 0. Ese es el orden en que se suma. Miremos la otra. Miremos acá, por ejemplo, menos, más, entonces voy a sumar 14 más 18, pero aquí mire que encuentro, más, entonces menos 18, vuelve y me da 0, mire qué interesante. Vuelvo y repito, míralo acá, tengo más 14, o sea, más por este lado, más, menos, ¿qué sigue? Si están cambiaditas, menos, más, entonces voy sumando 14, más 4, 18, pero siempre aquí repito, más con más, entonces resta, entonces queda menos 18 igual a 0. Todas las mallas del mundo deben sumar 0 voltios. ¿Por qué deben sumar 0 voltios? Porque es consecuencia de la conservación de la energía. Entonces, por eso se llaman ley de mallas y ley de nodos. Y el último sistema de interés en la electrónica y el mundo práctico, porque realmente el mundo de nosotros depende de esto. O sea, un transformador se daña basado en esta ley. profe, ¿Sí? antes de que pasemos a los omnios, con respecto a eso, si da, usted dice que tiene que dar cero, Siempre. si no hace por la ley de la conservación de la energía. Eso Correcto. quiere decir que en el momento de que de otro número distinto de cero, este va a generar calor o va a explotar, ¿o Excelente qué pregunta. haría? Excelente pregunta. Si eso no te da cero, indica que estás midiendo mal o que tu medidor está malo. ¿Por qué? Porque no hay forma de que aparezca más energía de la que está generando. Esa pregunta es brillantísima y en un momento muy oportuno. Cuando yo estoy midiendo algo y no me da cero, indica que mi aparato está malo o lo conecté malo o algo está pasando. Entonces empieza a mirar la polaridad y dice, claro, tenía conectado el voltímetro al revés. Entonces vuelve y lo voltea y ya le marca correcto. Esa pregunta es muy brillante. Siempre tiene que dar cero. Entonces mire la maravilla.
Cuando yo le digo a usted, mi estimado pupilo, que por ejemplo tenemos un computador, mire cuántas mallas tiene un computador. Una mera tarjeta electrónica tiene cantidad de circuitos, tiene cantidad de mallas, cantidad de nodos. Y en cada uno siempre se va a cumplir que la corriente que entra es igual a la que sale. Y además, la sumatoria de voltajes de todo debe dar cero. Entonces la pregunta es muy oportuna. Si algo no da cero, debo revisar qué le pasa a mi voltímetro o qué le pasa a mi amperímetro. Si veo que lo conecté mal o simplemente la polaridad la tengo invertida. Pregunta muy valiosa y la va a servir mucho. Profe, Sí. usted se puede volver un poquito a la malla, le hago otra consulta. Porque la clase pasada usted nos informó que nos preguntó cuántas mallas veíamos ahí, Muy ¿cierto? bien, Y muy bien, usted dijo que habían muchas. muy bien. Entonces, eso quiere decir que la malla externa Sí, tiene que dar, por ejemplo, esto más B1 men- empieza más menos y sí. se resta con este más menos de acá, tiene que dar 18, pero ahí no da 18. Por eso, mire. Entonces, ¿O usted cómo coge, se sumaría ahí? muy buena esa pregunta. Si usted coge todo el sistema completo, vuelve y le da el cero. Entonces, mire, ¿cuál va a sumar? Mírelo acá, mire por este lado. Va a coger la externa. ¿La externa qué voltajes tiene? Tiene 18, mire cómo está sumado. Más menos, menos más. O sea que aquí tiene 18 menos 14, no la está sumando, ¿correcto? ¿Sí se da cuenta? Sí, 18 señor. menos 14. Y mire la otra, 12 menos 16. Entonces, ¿cuánto da 12 menos 16? Da 4. Negativo, ¿correcto? Sí, Y por la menos derecha, 4. 18 Ah, sí, menos señor. 14. Genial, ¿cierto? 4. Excelente. Entonces, 4 menos 4 da 0. Excelente, oiga, muy, muy excelente ese aporte. Usted puede irse por la malla de afuera. De hecho, allá hay tres mallas. La malla de adentro 1, la malla 2 y la de afuera que usted vio, maravilloso. Ahí tenemos ese caso. Bien. Como el tiempo se nos está sacando en este momentico, entonces hacemos un receso exactamente de un minutico, de 4 minuticos, toman buena lonchera y volvemos a empezar. Muchas gracias y